Con tequila. Gracias, licenciado. Les cuento que ya se les subió la hoja de trabajo 4, que habla de la interposición del amparo, que comprende los artículos 19 y 26. Hemos ido trabajándolos despacio. Veo que muchos van al día, inclusive tratando de estar bien en ello. La otra semana, si Dios me permite, subiré la hoja 5 y 6, pero me parece que por ahí, por el viernes, porque ya iremos adelantados en el tema de la defensa de la Constitución y ya nos quedará, sin mucho, una clase más y luego entramos a las incidencias procesales del amparo. Entonces el viernes les estaré subiendo, si Dios, próximo viernes de la otra semana, si Dios nos permite, las incidencias procesales del amparo con sus respectivas preguntas. Pero aquí viene lo chistoso. Cuando ustedes comiencen a leer y a responder esas preguntas de las incidencias procesales del amparo, les va a dar mucha risa. Les va a dar mucha risa porque ustedes ya se están volviendo doctores en amparo, sin que yo les haya platicado una clase entera de amparo. Jacqueline Alexandra, ¿cuál es tu duda? Licenciado, esas tareas las tenemos que subir al Classroom, las fotos. Las fotos de donde hemos trabajado a mano esas tareas. ¿Leíste bien las instrucciones de la hoja número 1? Sí, solo dice hacerlas, pero no dice subirlas. ¿Y yo he dicho que hay que subirlas? No. No, licenciado. ¿Ya? Yo en ningún momento he dicho. Eso me da la pauta de que tú no estuviste en la primera clase. ¿O sí? Sí estuve. Entonces no prestaste atención. No prestaste atención simple y llanamente porque al darle las instrucciones generales de las clases, aquí lo tengo, aquí está mi hojita. Al darle las instrucciones generales de las clases, les indiqué el periodo de clases que íbamos a tener entre primer parcial, segundo parcial y final, y todavía les señalé aquí, no te miento, ahí está, el 2 de noviembre va a ser miércoles, que me corrigieron porque yo había dicho que era lunes, el 2 de noviembre, miércoles, ese día se va a calificar el texto paralelo. ¿Ya? Presten atención, muchachos, porque esa información es vital. No me tienen, yo no los voy a hacer gastar en que me estén subiendo nada. Y es una mentira, jamás un profesor que les pida una tarea que va a calificarla, mentira. ¿Cuándo diablos la va a calificar? Mentira. Yo sí voy a calificar el texto para el 2 de noviembre. Pero también les dije que terminaba de subirles 8, 9, 10, 11, 12, 13. Les dije que entre el 19 y el 21 de septiembre yo termino de subirles todos los trabajos. Ya no hay más entre el 19 y el 21 de octubre, de septiembre, para que tengan la última semana de septiembre, todo el mes de octubre, para ponerse al día y tengan completitos todas las hojas de trabajo, las 4 comprobaciones de lectura, y es más, hasta les dije que les iba a mandar de regalo una presentación del libro del amparo del doctor, se me fue. Y es una presentación de 102 o 104 diapositivas, la arbitrariedad del amparo, ¿ya? Entonces, no me tienen que mandar ningún trabajo.
El 2 de noviembre comenzamos por el carnet más antiguo y él me va a decir la nota que se puso. De 0 a 10. Cada quien se va a poner su nota a conciencia. Punto. Lo único que yo voy a hacer es revisar por videollamada, así, con los que se pusieron 10 y 9 puntos. Así es sencillo, como lo hice en el semestre pasado. Eso es todo. ¿Te quedó claro? Sí, gracias. Para servirte. Bueno, jóvenes, comenzamos. Hoy sí, se me fueron 15 minutos, pero los recuperamos en este momento. Vamos a platicar, sí, generalidades interesantes del organismo ejecutivo. Dentro de la división de poderes, el organismo ejecutivo, generalidades importantes que nos van a regresar al organismo legislativo por los controles intraórganos e hay que transcribir las preguntas del cuaderno. Vamos a ver. Es que casi no me dio tiempo de leer. Dice Edwin Romeo Miján Guzmán, hay que transcribir las preguntas al cuaderno, contestarlas y ponerles el nombre de texto. Así es, exactamente, Edwin Romeo. Pero lo más importante, Edwin, te doy el consejo a ti y se los doy a todos. Quien asiste a clases, señores, su nota va a ser de 90 a 100. Porque yo les estoy repitiendo lo que dicen sus preguntas, se las estoy ampliando, ejemplificando. ¿Ya? Eso es lo que hago, mi trabajo es ese. Yo no puedo preguntarles más allá de lo que hemos platicado o lo que ustedes están trabajando. No voy a sacar preguntas inventadas, eso no. ¿Qué pretende el profesor? El profesor lo que pretende en el examen es investigar si lo que platicó con sus estudiantes fue comprendido. Y fue comprendido bien. ¿De qué revisión me estás hablando, María José? Perdona, ¿de qué revisión? María José, ¿de qué revisión me estás hablando? Del texto no hay ninguna revisión, es calificación. Es calificación. Si tú tienes todas las preguntas de todas las hojas de trabajo y tienes todas las preguntas de las 4 comprobaciones de lecturas, pues mereces un 10 puntos porque te has esforzado. Pero si dejaste una que otra pregunta sin responder, pues no tienes 10, tienes 9, tienes 8. Pero si no hiciste una hoja de trabajo porque no te dio la gana, pues ya tienes 100. O sea, hablamos de la ética. Hablamos de que ustedes van a ser abogados notarios. Y si ustedes comienzan a ser éticos con ustedes mismos, yo confío en ustedes, a mí me pueden engañar. Y muchos lo han hecho. De hecho, el año, no el semestre pasado, el año anterior, 2021, comencé la calificación del carnet más antiguo. Y muchos se pusieron 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, ¿falta alguien que me diga su nota? ¿Falta alguien? No. Debo de entender, entonces, que los que no me dijeron ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 8, ni 9, entonces después te respondo lo oído. Entonces, quiere decir que los que no asignaron punteo de hasta 9 tienen 10, ¿verdad? Porque está completo. Sí, perfecto. Cuando integré zonas, correcto, no tengas pena. No tengas pena, mija, es virtual, mija. Presencial no, olvidémonos de la presencialidad en este semestre. Cuando subí notas, integré la zona de 40 puntos, 30 del examen y 10 del texto. Pues a los que se pusieron 10, que eran 42 estudiantes, no se las integré, sino les dejé la misma zona de su segundo parcial.
Por supuesto que vinieron los reclamos correspondientes. Mire, Lick, por un error, usted se equivocó, no me subió los 10 puntos. Teléfono. Bueno, reuní los 42 números telefónicos y uno por uno les expliqué. Miren, muchachos, voy a calificar su texto paralelo por videollamada. Yo te voy a preguntar, mira, en el laboratorio 1, la pregunta 7, ¿qué respuesta tenés? Del 2, de los 42, 20 se animaron a recibir la videollamada. 20. Los otros 22 se hicieron los locos, se quedaron sin sus 10 puntos. Y de los 20, una señora y una jovencita se confirmaron los 10 puntos. De los 20. ¿Y los otros? ¿Qué pasó? Según ellos me iban a engañar. No habían hecho un laboratorio, tenían respuesta de esto. Cuando les comencé a preguntar, no, mira, no me hagas perder el tiempo, por favor. Te he hecho 3 preguntas y no hay respuestas. ¿Por qué te pusiste 10 puntos? Eso es deshonestidad. Mejor, antes de perder tiempo, ponete una nota correcta. ¿Está bien 4 puntos? Perfecto, con mucho gusto. Y así me fue. Solo 2. Y esta patoja que sacó los 10 puntos me llamaba mucho la atención porque de zona sobre 60 tenía 31 puntos. De zona sobre 60 tenía 31 puntos. Más los 10 del texto llegaba a 41. Y le pregunto, mira, me llamó la atención que de 60 puntos sacaste solo 31 puntos y tu texto lo tenés completito. ¿Qué pasó? Le voy a decir la verdad, Lick. Por el trabajo no entro a sus clases. Ahí está la respuesta. Nunca entró a las clases. ¿Ya? Entonces llegó a lo mínimo. Y claro, los 10 puntos le ayudaron, pero a mí no me engañan, pues los que se engañan son ustedes. ¿Ya? Yo ya estoy haciendo la 20K, no se preocupen. ¿Ya? Así que no hay problema. Organismo ejecutivo. Artículo. Cuando quieran encontrar algo relacionado al organismo ejecutivo en la Constitución, del artículo 182 al 202. 182 al 202. Son solo 20 artículos. Dimas Francisco, dime. Dimas Francisco, levantaste la mano. Perdón, Lick. Vaya, no hay problema. Del 182 al 202. El presidente de la República es el jefe del Estado de Guatemala y ejerce las funciones del organismo ejecutivo por mandato del pueblo. Es decir, lo hemos electo popularmente a través del sufragio universal, personal y secreto. El presidente de la República actuará siempre con los ministros en consejo o separadamente con uno o más de ellos. Es el comandante general del ejército. Y por eso, en esa calidad de presidente de la República, fue a visitar a su colega de Ucrania, ¿ya? Siendo el comandante general del ejército, además que representa la unidad nacional, ¿ya? Entonces se fue a Ucrania a ofrecer al presidente de Ucrania, decirle, mire, allá en Guatemala tenemos unos buenos caibiles. ¿Cuántos quiere? Usted solo dígame cuántos. Mire, yo le mando un catizumbal, ¿ya? De caibiles, ¿ya? Es que es ridículo eso. ¿Cómo voy a andar de militar si nunca he pisado una escuela militar? Pero como esos ya son trastornos de la personalidad, entonces, cuando se diosa y el poder los corrompe y los pone en ese limbo, pues se creen intocables, ¿verdad? Pero aparte de ser un mitómano y un ególatra, ¿verdad? ¿Ya? Eso dice mucho del pueblo de Guatemala. Lastimosamente dice mucho el pueblo de Guatemala, porque el dicho dice, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Y nosotros, pues, tenemos eso, ¿verdad? Bueno,
¿Qué tiene que ir a hacer a Ucrania? Bueno, esa es cuestión política. Me imagino que pensará él y sus asesores que Biden lo va a ver con buenos ojos y va a decir, el presidente de Guatemala está con nuestro aliado de Ucrania. ¡Qué buena onda! Entonces ya no está con los malos, ¿ya? O tal vez fueron a hacer negocios, uno nunca sabe, a devolver la alfombra que los rusos le entregaron, bueno, pero eso solo ellos lo saben, ¿verdad? Entonces, dice que deberá velar por los intereses de toda la población de la República. Eso es falacia. Jamás ha velado por los intereses de toda la población. El presidente de la República, juntamente con el vicepresidente, los ministros, viceministros y demás funcionarios dependientes, integran el organismo ejecutivo. Hasta ahí no hay problema. Del 183 voy a mencionarles solo 3 cositas. Son buenas las... Sí, así es. Tenemos problemas de límites en el departamento de Sololá. Hay problemas en San Marcos de Tacaná y Tajumulco. Pero ahí esos problemas no es tanto de límites, sino que son enfrentamientos de carteles de la droga, porque ahí se siembra mucha amapola. Inclusive el ejército ahí no penetra, porque es territorio de nadie. Y entre esos, y por eso son los constantes enfrentamientos, pero eso todo el mundo lo sabe y nadie lo dice. Bien. Dentro de las funciones del presidente de la República, la primera, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. No se cumple. Aquí, vayámonos a la H, literal H. Aquí, en esta literal H, voy a tener que regresar al organismo legislativo y vamos a hablar de 2 instituciones de control. Una interórgano como esta y otra intraórganos como la del 176. Leamos primero el artículo 183 cuando dice, son funciones del presidente de la República, literal H, subrayenla. Ejercer el derecho de veto con respecto a las leyes emitidas por el Congreso, salvo los casos en que no sea necesaria la sanción del Ejecutivo de conformidad con la Constitución. Esto último se los aclara el artículo 181, que dice disposiciones del Congreso. No necesitan de sanción del Ejecutivo las disposiciones del Congreso relativas a su régimen interior y las contenidas en los artículos 165 y 170 de esta Constitución. Eso último que leí, ahí se contesta con el artículo 181. Subrayenlo también. Bueno, hablemos del veto. El veto es una facultad por la cual el presidente de la República está autorizado para vetar las leyes. Cuando el Congreso de la República, que su función esencial es el proceso de creación de leyes, dice el artículo 176 de la Constitución. Yo se los sintetizo. Presentado un proyecto de ley, se pondrá a discusión en 3 sesiones diferentes y no se podrá aprobar hasta que esté suficientemente discutida en la 3ª sesión. Se exceptúan los casos de urgencia nacional en donde el Congreso en una sola lectura, y ahí pide una votación especial, con el voto favorable de las 2/3 partes del total de diputados, la aprueba. Desmenucemos ese artículo. Ese artículo 176 es el control intraórgano. Control intraórgano denominado votación calificada. Votación calificada, el artículo 176. ¿Por qué?
porque se presenta un proyecto de ley. Regresemos al 174. ¿Quiénes tienen iniciativa de ley? Los 3 organismos del Estado, la Universidad de San Carlos y el Tribunal Supremo Electoral. Ellos tienen iniciativa de ley. Ellos proponen una iniciativa de ley. El Congreso, al recibirla en admisión, le pone un número. Y luego, pues, le pregunta al Pleno si vale la pena que esa iniciativa de ley recorra todos los caminos y recovecos y dictámenes y opiniones de las comisiones e instituciones que tengan que ver con la existencia de esa ley. Si la mayoría de diputados dicen no, se archiva. Si dice sí, entonces se envían tantas copias a las comisiones que puedan tener relación del Congreso con esa ley y o a las instituciones del gobierno, de la iniciativa privada, de las ONG, etcétera, etcétera, para que emitan opinión, y hasta la CC, para que emitan opinión en relación a eso. Pasados los meses, 3, 6, 1 año, 2 años, 3 años, regresa, se pone a consideración del Pleno si se entra a discutir. Y si la mayoría lo aprueba, mayoría absoluta, la mitad más 1, 80 votos más 1, 81, estamos, entonces comienza la primera lectura, la primera discusión de la ley. Ya el departamento jurídico, los asesores y todo, ya han bosquejado y se pone a discusión. Pero en esa primera lectura se colaron algunos errores, algunos vicios, algunas lagunas, algunas inconstituciones, etcétera, etcétera. Se fija para la semana siguiente, el mes siguiente, a los 2 meses, qué sé yo, la segunda lectura. Se vuelve a discutir y se depuran todas las inconsistencias que en su primera lectura se colaron. Entonces, ya va tomando forma esa ley y luego se fija para una tercera lectura. Se supone que en la tercera lectura se discutirá y se analizará artículo por artículo y no se aprobará hasta que esté suficientemente discutido. Pero no quiero decir que todos los diputados, pero de los 160, pienso que un 10%, unos 16 diputados, sí leen las leyes. Y el resto solo levanta su manita de aprobación. Y ese es el problema que tenemos con el guatemalteco, que no leemos. En una entrevista hace un año más o menos, un periodista está entrevistando a un diputado del Congreso, no sé a qué ley se refería, y el periodista le preguntaba, mire, ¿y por qué usted levantó la mano por esa ley? ¿Usted leyó la ley? No, no la leí. Bueno, entonces, ¿pero por qué la aprobó levantando la mano? Es que como la mayoría de los señores diputados han estado en otras épocas, saben más que yo, y entonces uno piensa que si ellos saben porque han estado aquí, entonces eso es bueno, entonces hay que aprobarlo. Así es la calidad de diputados que tenemos. Ese artículo 176, que es votación calificada, es lo que como instrumento político se denomina control intraórgano. ¿Y cómo definimos el control intraórgano? Es el control político que se da adentro del propio órgano. Es decir, ¿cuántos organismos del Estado hay? 3. Organismo legislativo, ejecutivo y judicial. Estoy hablando del legislativo. Presentado un proyecto de ley, se pondrá en discusión en 3 sesiones diferentes. Ese es un control intra, porque los errores consentidos de la primera lectura serán superados
serán depurados en la segunda. Y los que se colaron en la segunda serán depurados en la tercera. Y luego ya se envía al Ejecutivo para que el presidente en el Consejo de Ministros la lea, la discuta, la apruebe, la promulgue y la publique. Y ya es ley. Ese es el proceso normal de creación de ley. Pero, según el artículo 183, literal H, el presidente tiene la facultad de vetarla. Su departamento, su grupo de asesores y todo, mire, señor presidente, esto va a crear inconstitucionalidades y vamos a tener problemas. Se las regresa dentro de los 15 días. Dentro de los 15 días de haberlo recibido, él tiene la obligación de devolverlo con las observaciones que considere pertinentes. Para ponernos más en forma, todos tomen su constitución y localicen el artículo 178 y subrayenlo, por favor, porque estos dos 178 y 179 nos van a dar de qué hablar en este momentito. Veto. Dentro de los 15 días de recibido el decreto y previo acuerdo tomado en el Consejo de Ministros, el presidente de la República podrá devolverlo al Congreso con las observaciones que estime pertinentes en el ejercicio de su derecho de veto. Las leyes no podrán ser vetadas parcialmente. O sea, él está facultado para. Ese es un control interórgano. Control político entre órganos del Estado. Entre. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo se está entrometiendo en el qué hacer, en el trabajo que hace el Legislativo. Pero está facultado para hacerlo el presidente. Está facultado plenamente para hacerlo. La Constitución lo avala, lo respalda, lo devuelve dentro de los 15 días. El problema se suscita a continuación, que aquí es lo que me interesa que ustedes hagan su análisis. Claro que estoy hablando también de la teoría de los frenos y contrapesos, teoría de los balances and checks, teoría de los balances and checks, teoría de los frenos. ¿Qué dice esa teoría de los frenos? Un verdadero equilibrio en el ejercicio del poder político garantiza necesariamente la libertad política. Un verdadero equilibrio en el ejercicio del poder político garantiza necesariamente la libertad política. En otras palabras, si cada uno de los organismos del Estado se obliga a cumplir las funciones que le han sido designadas en la Constitución, pues no hay conflicto de intereses, no hay conflicto de jurisdicción. Pero si me entrometo en el qué hacer por una cuestión de balance de poderes, de equilibrio de poderes, entonces la teoría de frenos y contrapesos está a la orden. ¿Qué dice el segundo párrafo? Aquí es donde comienza la emoción. Si el Ejecutivo no devolviere el decreto dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su recepción, oigan esto, subrayenlo por favor, se tendrá por sancionado. Aquí nos metemos a la doctrina del derecho administrativo y aquí se opera el silencio administrativo positivo. Silencio administrativo positivo. ¿Por qué? Porque el presidente de la República tenía 15 días para devolver en el ejercicio de veto el decreto que se le envió para su aprobación, sanción y promulgación.
pero no lo hizo porque no le dio la gana. Entonces, los ciudadanos debemos de entender que ese decreto está sancionado. Pero como el presidente no le va a dar la gana publicar, el Congreso se arroja. Miren qué ejercicio de poder soberano tiene el Congreso en la Constitución. El Congreso se arroga esa obligación y ordena su publicación en un plazo no mayor de 8 días siguientes, ¿verdad? Y aquí, en este otro párrafo, se da algo que ya lo platicamos en la clase anterior. En caso de que el Congreso clausurare sus sesiones antes de que expire el plazo en que pueda ejercitarse el veto, ¿en qué fechas el Congreso de la República clausura sus sesiones? ¿Se recuerdan? ¿En qué fechas el Congreso clausura sus sesiones? De la primer periodo de sesiones ordinarias. Priscila. Del 14 de enero al 15 de mayo. El 15 de mayo. El primer periodo de sesiones ordinarias lo clausura el 15 de mayo. ¿Y el segundo periodo de sesiones ordinarias? Sería del 1 de agosto al 30 de noviembre, clausura. El 30 de noviembre. El 30 de noviembre, clausura sus sesiones ordinarias del Congreso. Y sí, dentro de ese periodo, supongamos que ahorita el Ejecutivo quisiera devolver un veto, porque le fue entregado antes del 14 de mayo. El presidente tiene que esperar que regrese al 1 de agosto a trabajar los diputados para que dentro de los 8 días siguientes presente el veto, según lo que dice la Constitución. Ahí no hay problema, no hay más que hablar. Vayamos con la primacía legislativa, que es otro asunto importante que les debe de quedar muy claro a ustedes. Y vuelvo a insistir, vean el poder de soberanía que le ha sido delegada por la Constitución al Congreso de la República. Devuelto el decreto al Congreso, la Junta Directiva lo deberá poner en conocimiento del Pleno en la siguiente sesión. Y el Congreso, en un plazo no mayor de 30 días, podrá reconsiderarlo o rechazarlo. Esa es la posición del Congreso. Muchachos, ¿lo reconsideramos el veto o lo rechazamos? Regularmente, lo que hace el Congreso siempre es rechazarlo, porque no va a permitir que otro organismo les corrija la plana. Entonces, lo rechazan. Así, en automático, por mayoría, 80+1. Entonces dice, devuelto el decreto al Congreso, la Junta Directiva lo deberá poner en conocimiento del Pleno en la siguiente sesión y el Congreso en un plazo no mayor de 30 días podrá reconsiderarlo o rechazarlo. Si no fueren aceptadas las razones del veto y el Congreso rechazar el veto por las 2/3 partes del total de los miembros, vean aquí otra vez, vean la fuerza del Ejecutivo, deberá obligadamente sancionar y promulgar el decreto dentro de los 8 días siguientes de haberlo recibido. Y si no lo hace, si no le da la gana al Ejecutivo hacerlo, si no lo hiciere, la Junta Directiva del Congreso ordenará su publicación en un plazo que no excederá de 3 días para que surta efectos como ley de la República. Teoría de frenos y contrapesos. Pero el poder de soberanía que ejerce el legislativo sobre el ejecutivo es mayúsculo. Muy bien. Nos adelantamos entonces y regresamos al artículo 183
83. Y como último ejemplo, les voy a mencionar porque mientras la Constitución siga vigente, mientras las leyes sigan vigentes, este caso que les voy a plantear se les va a presentar a ustedes no una, sino muchísimas veces. Y ustedes, si hacen memoria, pues la respuesta ya la tienen, ya la conocen. Es cuestión, simple y sencillamente, de tener a la vista su texto paralelo para decir, yo me acuerdo que ese viejo nos dio la salida, pero ¿dónde? En el 183, por ejemplo, hablando del Ejecutivo, dice, son funciones del presidente de la República, literal R, exonerar de multas y recargos a los contribuyentes que hubieran incurrido en ellas por no cumplir los impuestos dentro de los términos legales o por actos u omisiones en el orden administrativo. Bueno, hay muchas más funciones interesantes, pero esta les va a servir en su vida práctica, que por cierto no está muy lejos. Dependerá de ustedes. Les pongo un caso concreto que yo lo he experimentado, lo he hecho y me ha dado resultados. Resulta que a todos los guatemaltecos se nos ha adelantado un familiar. Un papá, una mamá, un hermano, una hermana, un tío, una tía, un abuelo, la esposa, el esposo, un hijo, una hija. Bueno, en todas las familias hemos tenido, pues, un duelo. Regularmente, ahora con la pandemia, pues, hubo muchos en pocas familias y muy contados en otras, etcétera. Pero ¿qué pasa? Cuando se nos muere un pariente, si es un abuelo, una abuela, papá o mamá o un hermano, y uno tiene conocimiento de esto que les voy a contar ahorita, de este artículo 183, de esta literal R, pues están en la obligación de hacérselo saber a los familiares, para que no caigan, como dice nuestra ley del organismo judicial en el artículo 3, contra la observancia de la ley no puede observarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario. Habiendo un 90% de analfabetismo en Guatemala, mucha gente no conoce las leyes, ni nosotros mismos. Pues fallece un familiar. Y saben ustedes que ese familiar era el dueño, pongamos, de una casa, de un inmueble. Por supuesto que si la familia cuenta con alguna cultura general, o por lo menos con su sobrino o un familiar que estudia Derecho, van a acudir con él. Mira vos, le dicen los primos, fíjate que ahora que falleció mi papá, pues queremos arreglarlo en la casa, como si nada, ya han pasado 3 años vos. No lo hemos sentido, pero ya mi mamá está preocupada porque el recibo del YUS y el recibo de la luz y del agua siempre siguen saliendo a nombre de él y pues queremos arreglar ya, pues, porque mi mamá ya está grande, pues, o cualquiera de mis hermanos puede faltar y eso nos hace un nudo ciego. Vos que estás en la Facultad de Derecho estudiando leyes, ¿qué nos sugerís? Déjame averiguarlos, porque ahorita no te lo tengo claro. Mi profesor, no he tenido la suerte de que el licenciado César Torres sea mi profesor, pero que cuando él llegue, pues, él me va a orientar. Y efectivamente, la ley de herencias, legados y donaciones, indica
en su artículo 37 más o menos lo siguiente. Acaecido el evento del fallecimiento de una persona, cualquier interesado, familiar por supuesto, tiene 6 meses, un plazo de 6 meses para poder radicar el proceso sucesorio intestado o testamentario, si fuera el caso, o 1 año, si el fallecimiento ocurrió en el extranjero. Ya sé lo que vas a preguntar bien, Alejandro. Artículo 37 de la Ley de Herencias, Legados y Donaciones. ¿Ya? Eso es lo que dice el artículo. Eso era lo que ibas a preguntar, ¿verdad? Sí, licenciado, quería saber si era el decreto 431. Sí, ese es el decreto. Ese, ¿verdad? 431. Es que ese sí lo tengo en la mano, ¿verdad? Excelente. Léeme el artículo 37 entonces. Ok, dice, para los efectos del impuesto, toda liquidación debe iniciarse Léeme dentro el de los 6 título de meses. la ley, por favor. Léeme el título de la ley. Ok, ley sobre el impuesto de herencias, legados y donaciones con sus reformas y reglamentos. Decreto número Artículo 437. 37. Gracias. Ok. Artículo 37. Para los efectos del impuesto. Toda liquidación debe iniciarse dentro de los 6 meses contados desde la fecha del fallecimiento del autor de la herencia o de la declaratoria de la muerte presunta, bajo la pena de una multa equivalente al 100% del impuesto causado, más un recargo por concepto del interés del 1% mensual sobre el monto del impuesto, por todo el tiempo transcurrido desde que se incurrió en la demora hasta que se efectúe el pago del tributo. Estos términos se ampliarán a 9 meses si la muerte ocurrió en cualquiera de las otras secciones de Centroamérica y 1 año si hubiere acaecido en otro lugar del extranjero. Bueno, Ahí está, Lico. muchas gracias. Aprecio tu apoyo. Entonces, la gente no sabe. Y llega a la oficina y resulta que la persona fallecida lleva 20 años. Pues hay 20 años de multas, recargos, intereses y moras. Aparte de pagar el impuesto de liquidación correspondiente. En el caso que yo les estoy presentando, y por eso sale a colación la literal R del artículo 183 de la Constitución, resulta que esta familia buscó los servicios de un colega, lamentablemente ya falleció, y durante 10 años los estuvo engañando. Cada año que llegaban, mire, pasen adelante, y le daban plata, y así un acta de erradicación al otro año, que a los 10 años veían que no caminaba, comenzaron a preocuparse porque eran 10 años. Por conducto de otro amigo que ya falleció, llegaron a la oficina, me llevaron, porque al final se enojaron, me pidieron todo y me llevaron todo, pero toda la documentación que no servía de nada, no era nada, porque cada vez que él los citaba o los requería, hacía la radicación, hacía el mate de la radicación, le firmaban y ellos felices no sabían, pues. Pero déjenme, los voy a estudiar, vénganse dentro de 15 días. Y a los 15, mire, con todo respeto, esto es basura. Mire, ustedes me dejaron para que, mire, y les expliqué el proceso, y aquí solo hicieron radicación. Nunca hay una resolución acá, nunca hubo publicaciones, nunca hubo avisos al registro de la propiedad, si se otorgó testamento, donación, a que saltenagua, proceso. No hay nada de eso. Aquí hay que comenzar de cero. Es más, el problema mayúsculo de ustedes, y yo entiendo al colega, les digo, ya había fallecido. ¿Por qué? Porque en los documentos que ustedes me dejan, el papá de ustedes tiene 29 nombres, 29 nombres porque era alemán,
con Z, con S, con C, con I, con doble T, bla, bla, bla. Y la mamá, que ya había fallecido, ¿sabes? Tenía 14 nombres. Mire, hay que comenzar primero por eso. Primero, tenemos que hacer esas identificaciones, inscribirlas, porque no sabían por dónde había entrado la mamá a Guatemala. Eso estoy hablando de 1940, 50. Al final de la investigación resultó que entró por Cobán, por el lado de Cobán. Me imagino que vino por barco, a Santo Tomás, y se fueron, como eran alemanes, se fueron a sentar a Cobán. Y ahí aparecía inscrita una partida de nacimiento. Y a partir de ahí comenzamos. Bueno, para no cansarlas, terminé el proceso después de impuesto de liquidación de mortual, había que pagar 119,000 quetzales. Y de multas, recargos, intereses y moras, 210,000. En total eran 330,000, por ahí era la cuestión. Pero no tenemos ese dinero, ¿qué hacemos? Lo que podemos hacer es pagar el impuesto. Tenemos 10 días para pagar ese impuesto de 110. Eso sí, paguémoslo. Y les leí este artículo. Mire, aquí en el artículo de la Constitución dice que son funciones del presidente de la República exonerar de multas y recargos algunas. Pues puedo hacerle un memorial al presidente de la República, pero no le garantizo que nos vaya a exonerar. Pero ¿quién quita? Él está facultado para exonerar el 100%, el 90%, el 80%, el 70%, lo que a él le dé la gana. Pues hagámoslo. Lo único que eso tiene otro costo. O sea, estos son honorarios fuera de los contemplados en el proceso, porque esto es otro trámite posterior. No importa. ¿Y cuánto no? Les cobro tanto. Perfecto. Fabricamos el memorial. Tuvimos la fortuna que nos resolviera exonerándonos del 90%. Es decir, que de los 210,000 de multas, recargos, intereses y moras, solo se pagó 21,000 quetzales. Entonces, ténganlo presente. Ahora ya lo saben. Y cualquier familiar, ellos no saben, se fallece el abuelito, un tío, una tía. Ustedes tienen la obligación de decirle a sus parientes, miren, si la casa está en nombre del tío o de la tía, pues la ley de herencia, legados y donaciones, como decía Ian Alejandro, el decreto 460, dice en el artículo 37 que tienen 6 meses para radicar el proceso sucesorio. Intestado, porque puede ser que no saben, o otorgó testamento, no sabemos. Bueno, pero eso el abogado, el notario lo va a averiguar. Pero hagan las gestiones antes de los 6 meses para no caer en multas. ¿Ya? Qué bueno, Braulio, me alegra mucho. Qué bueno, me alegra mucho. Entonces, yo he radicado procesos faltando un día para el vencimiento de los 6 meses. Y nos ha surtido efectos y nos cobran única y exclusivamente el impuesto líquido hereditario que corresponde sobre el valor del avalúo que se practicó. Pero que ya cuando se tienen 20, 30 años, es de pensarlo si se dirigen al presidente de la República para que les exonere de un porcentaje. Ian, ¿ibas a platicar algo? Sí, licenciado. De hecho, yo hace algunos años en mi casa hubo un inconveniente con la empresa que tenemos y casualmente fue por no presentar unas declaraciones en la SAT, ¿verdad? Entonces, cabal, teníamos una deuda como desde 2007 y se presentó una carta al presidente en aquel tiempo, Jimmy Morales, ¿va? Que fue cuando puso la perdonadera de impuestos. Y cabalmente, como usted lo dice, se presenta una carta y exoneran el 90% de la deuda aproximadamente. Bajo la premisa de que es una atribución, ¿verdad? Exacto. Es una atribución del presidente. Pues, correcto. Así es. Bueno, ahí hay otro ejemplo. Joseph Emanuel. Dime, mi papá tiene 9 años de fallecido y no se ha hecho lo del intestado.
pues tienen 9 años, Braulio, 9 años de multas, recargos, intereses y moras. Joseph, ¿qué ibas a...? ¿Puedes hablar, Joseph, por favor? Joseph Emanuel. Dimas Francisco. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo un caso parecido. Por ejemplo, falleció la mamá, pero son 2 hijos. Sí. Y a uno le dejó de herencia la casa y el otro se quedó sin nada. En este caso, ¿qué procedería como son hijos? Cuando dice que le dejó, eso lo hizo ella en vida. En vida, exacto. Le trasladó los derechos de propiedad solo a un hijo y al otro lo dejó chiflando en la loma. Sí. Sí. ¿Qué se puede hacer? Ajá. Pues al que lo dejó chiflando en la loma, puede interponer un recurso. ¿Ya? Muy bien. Puede interponer un recurso de llanto y que se ponga a llorar. Así de fácil. Y no hay solución. Ella voluntariamente le trasladó el derecho. Entonces ahí no hay solución. El otro, que se ponga a trabajar y que haga su casita. Punto. ¿Ya? Muy bien, gracias. Vaya. Joseph. ¿Qué tal, licenciado? Fíjese noches. que no me funciona el micrófono, perdone por dejarlo hablar. Solo una pregunta, o sea que cuando muere una persona, sin importar que haya hecho testamento o no, los que quedan vivos, ¿verdad? Sí. Tienen que hacer el proceso antes de los 6 meses. Siempre y cuando tenga bienes. Siempre y cuando tenga bienes. Porque si no tenía bienes inmuebles, no tenía vehículos, bienes muebles, vehículos, no tenía cuentas bancarias, ahí no hacemos nada. Es solo en el caso que tenga bienes patrimoniales. Y aunque no estén a su nombre, es que digamos, yo estoy hablando de un caso que le voy a exponer, que eran de la persona, ¿cómo le explico? Eran unos abuelos, ¿verdad? Sí. Y el abuelo murió como 10 años antes de que muriera la esposa, ¿verdad? Sí. Y ella nunca lo pasó a su nombre, sino que lo pasó, y se quedó así en las nubes, ¿verdad? Correcto. Y de ahí, cuando ella murió, tampoco arregló nada. Entonces, ¿cómo sería ahí desde que murió el abuelo? ¿Todos esos años estarían multados? Por supuesto, porque si él es el titular del derecho, él es el que tiene el dominio del inmueble o de los inmuebles, de los terrenos, etcétera. Entonces, sus hijos, probablemente haya un hijo vivo, 2, serán ellos los que radiquen el proceso, a sabiendas que les va a correr el impuesto a pagar con multas, recargos, moras, intereses, etcétera, desde la fecha en que falleció el abuelo. Oh, la verdad, o sea, así sean 40 años, 50 años. Licenciado, y otra pregunta que siempre le he querido hacer, digamos, yo tenía es un bisabuelo, ¿ah? Y ese bisabuelo murió cuando ella estaba muriendo. El hijo mayor se lo llevó a tomar y a no sé qué más, y lo hizo firmar para que le dejara todos los terrenos, ¿va? Pero al fin de cuentas, los hijos no hicieron mucho problema con eso, ¿va? Pero la que sí vimos que quedó mal parada fue la esposa, ¿va? Que no le dejó nada y aquellos, o sea, mi bisabuelo, ¿va? Solo la tiene solo en una casita, ahí todavía está viva la pobre señora en una casita y prácticamente ella la pueden echar en cualquier momento porque entonces ella nunca pudo haber hecho nada por recibir, aunque sea. Claro que sí. Primero, averiguar si eran o no casados. Eran casados, pero bueno, solo se juntaron, o sea, ella tampoco nunca declaró su unión de hecho. ¿Se casaron por medio de un abogado, de un alcalde, de un juez? ¿O solo eran...? Nada, solo se juntaron, tuvieron hijos y lo único que haría sería unión de hecho, ¿eh? Solo eso sería. Pero unión de hecho,
porque esa unión no estaba reconocida en ningún Ajá. registro civil. Ella, No. después de fallecido el marido, tiene, según el Código Civil, 3 años para iniciar un juicio que se llama un juicio ordinario de unión de hecho post-mortem. Pero eso fue 3 años después de que el bisabuelo falleció. Ujú. Y como él falleció hace 40 años, olvídate, ella no tiene derecho a nada. Y el hijo que se Ya. aprovechó de eso, pues de verdad lo ha perdido todo. Porque quien actúa así con sus padres no le abunda nada. Y él lo paga con sus hijos, con sus nietos, con sus generaciones. Así es de que es ya un círculo vicioso eso, ¿verdad? Sí, gracias, licenciado. Muy bien. Ándale pues. Lilian Barrios. Buenas noches, licenciado. Tengo una duda con respecto a uno de los ejemplos que dio uno de los compañeros. Sí. En el caso de que falleciera el propietario de un terreno bueno, de una casa, y la casa quedó para la esposa, porque ellos sí eran casados. Cuando Pero el la hecho de que esposa sean casados no le da derecho automático. Ella tiene que erradicar con los hijos el proceso sucesorio intestado si es que no hay testamento. ¿Ya? Sí, no había testamento, pero fíjese que sí hicieron lo del intestado, pero solo lo hizo un hijo, porque él fue el que empezó a hacer todos esos trámites, pero se la llevó a ella con prácticamente mentiras, porque ella era ya muy mayor y era analfabeta. Entonces ellos hicieron el intestado, pero solo le quedó a un hijo y ellos tenían 10 hijos. Correcto. No hay ningún recurso para poder hacer algo. Bien. ¿Hace cuánto fue eso? Hace 5 años. Ah, vaya. Entonces no hay ningún problema. Código Procesal Civil y Mercantil. Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 581. Artículo 581. Dice el artículo 581. Dice... No, perdón. No. 481, discúlpame. No me la quiero llevar de salsa. 481. Habla de la declaratoria de herederos. En vista de los atestados son todos aquellos documentos que el notario o el juez acumula, como las partidas de nacimiento y defunción, de nacimiento de la causante o del causante de defunción, de nacimiento de todos los potenciales o presuntos herederos, las escrituras, todos esos son los atestados. En vista de los atestados del registro civil que presenten los interesados, el juez o notario hará la declaratoria de herederos conforme a lo dispuesto en el Código Civil. La declaratoria se hará siempre sin perjuicio de tercero de igual o mejor derecho. Hasta ahí no hay problema. Esto es lo interesante. Cualquier persona con igual o mejor derecho podrá pedir la ampliación o rectificación del auto declaratorio dentro del término de 10 años a partir de la fecha de la declaratoria. Y si fue hace 5 años que este hijo se apoderó de la casa, pues la mamá que busque a un abogado. ¿Y qué? ¿En dónde está el inmueble? ¿En qué lugar? ¿En qué departamento? Acá en la capital. Ah, bueno, entonces, ante un juez de primera instancia civil que solicite con la partida de matrimonio, que solicite en primer lugar que se amplíe el auto declaratorio de herederos, pero previamente que cite el juez, que cite al abogado director de esa mortual para que presente al tribunal todo el expediente que contiene el proceso sucesorio intestado. Y ahí se van feos, porque ahí se puede presentar la mamá y los otros 9 hermanos que tienen derecho a ese inmueble. Y joden al agartado, al abusivo. ¿Ya?
con base al artículo 481 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Ya? Muchas gracias, Lick. Vaya pues. Bueno, jóvenes, ya me cansé, de verdad, ya estoy cansado. Victoria, ¿ibas a preguntar algo? Ya abandonó la reunión. Bueno, un abrazo. No me quedó, es que no los he tomado como tema claramente. El lunes los voy a explicar plenamente. Feliz noche, buen descanso. Victoria. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, Lick. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, un abrazo, feliz fin de semana. Excelente clase, Lick. Gracias, para servirles, me alegra que les guste. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Sí, Dime. disculpe, es que la verdad iba a hablar y me salió de la reunión. Solo ¿Cómo no? con una cosa. En este caso, cuando se trabaja lo que es el proceso sucesorio intestado, en su mayoría vienen siendo sobre los bienes registrados, ¿verdad? Y no registrados, porque si hay derechos de posesión, también pueden realizarse el proceso sucesorio para que los presuntos herederos tengan la titularidad sobre esos derechos. Sí, y en este caso, cuando, por ejemplo, cuando solo son derechos o los, sí, de posesión nada más, en este caso, ¿será que ellos incurren también en alguna multa en dado caso que hayan dejado pasar mucho tiempo? Es lo mismo. Lo que va a mandar es el avalúo. Ya. Lo que va a Sí, mandar y los que integran también, la otra duda es de que quienes integran ese derecho vienen siendo tanto media vez cónyuges y también los hijos, ya sea dentro o fuera del matrimonio, media vez sean reconocidos, ¿verdad? Claro, así es. Ya, gracias. Entonces, sí, solamente con eso, licenciado, muchas gracias. Ya pues. Licenciado, disculpe la molestia. Fíjese que usted dijo que después iba a avisar, informarnos dónde podíamos ver las grabaciones de su clase. Sí, no he podido. Yo ya le mandé a Dick Cáceres un correo, pero todavía no me lo ha respondido. Espero que en el transcurso de la semana lo haga. Y el lunes, pues ya tenerles alguna noticia. ¿Ya? Pero si se meten al Classroom, hay que buscar por ahí que todas las clases de la sección están grabadas. Eso sí he tenido el cuidado. Pero voy a informarme bien, ¿oíste? Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Un abrazo, cuídense.